Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar un poco sobre el proyecto bolivariano. Nosotros sabemos que Simón Bolívar, conocido también como el Libertador, tuvo el sueño de integrar la región occidental del continente americano y conformar de esa manera una gran nación. Bien, él no lo pudo conseguir, lo consiguió hasta cierto punto con la conocidísima Gran Colombia, nombre que se utiliza para diferenciar este intento de integración de la actual Colombia, del actual país que se llama Colombia. En realidad, la Gran Colombia se llamó la República de Colombia. Entonces, el proyecto bolivariano de Simón Bolívar, obviamente, ese proyecto que trató de integrar la región, así como Estados Unidos estaba integrado, algo parecido. Bien, vamos a comenzar el video del día de hoy con la siguiente pregunta. Tenemos 30 segundos para pensar y responder. ¿Por qué el sueño de Bolívar de crear una gran nación nos beneficiaría en la actualidad? Tienen 30 segundos, chicos, para pensar y responder. Bien, y en segundo lugar tenemos el ejército gran colombiano. Fue el primer intento de unidad regional. ¿Por qué América no logra consolidarse como un bloque de países unidos? ¿Por qué creen ustedes, chicos? Tienen 30 segundos para analizarlo y para responderlo. Muy bien. Ok, entonces recuérdense que hay factores ideológicos, sobre todo, que simplemente contribuyen a que este tipo de iniciativas no se concreten, lo ideológico ligado a lo político. Ok, entonces vamos a hablar sobre la Gran Colombia. En 1919 se crea la República de Colombia. La Gran Colombia, término que se utiliza para diferenciarlo de la actual Colombia. En principio estuvo formada por los territorios del Virreinato de Nueva Granada, que corresponde a la actual Colombia, y por la Capitanía de Venezuela. Bien, ahí podemos ver un mapa de la Gran Colombia, ¿no? Integraba países como Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá. Se hizo el intento de integrar a Perú, pero por cuestiones de intereses e ideológicas, Simón Bolívar fue limitado en su influencia en ese territorio, ¿no? La región que había sido la Real Audiencia de Quito pudo independizarse definitivamente con la ayuda de los ejércitos al mando de Antonio José de Sucre, que era el que había delegado a Simón Bolívar, o ideólogo, para el manejo de la Gran Colombia en la parte de la Real Audiencia de Quito, ¿no? Después del triunfo de la batalla del Pichincha en 1822, 4 de mayo, estos territorios aceptaron la incorporación a Colombia. Guayaquil, por ejemplo, también se había declarado independiente en 1820, ¿no? Y a su vez se anexó también a la Gran Colombia. Ahí tenemos una foto de Antonio José de Sucre, ¿verdad? El delegado en la Real Audiencia de Quito por Simón Bolívar. Bien, entre junio y julio de 1826 se desarrolló lo que se conoció como el Congreso de Panamá, convocado por Simón Bolívar para constituir una confederación de países latinoamericanos. Sin embargo, las luchas internas de las recién conformadas naciones fueron más fuertes que el deseo de integración bolivariana.
la idea de integración surge con Simón Bolívar, ¿verdad? Francisco de Miranda también fue uno de los que tenía esta intención de integrar a la región. Bien, y Francisco de Miranda, que había tenido influencia o actuación en, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, que había actuado como mercenario en esas guerras. Entonces, Francisco de Miranda tenía mucha experiencia en cuanto a procesos de independencia, ¿verdad? Y ayudó al proceso de independencia en Latinoamérica y a la intención de integrar la región en una sola patria. Bien. La Gran Colombia se dividió en 1830 como consecuencia de esas luchas por el predominio entre las élites regionales. Perú no se pudo integrar a la Gran Colombia por este hecho, por la pugna que había entre las cabecillas o las élites políticas en esos territorios. De esta división surgieron las repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Bien, Simón Bolívar, en la conocidísima Carta de Jamaica, expresó la siguiente idea, abro comillas: es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo hispánico una sola nación, con vínculos que liguen sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un mismo origen, una misma lengua, costumbres semejantes y una misma religión. Debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse, mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a América. Bien, esta carta de resignación de Simón Bolívar, ¿verdad? Viendo las características de América en cuanto a su costumbre, idiomas, religión, etcétera, muy parecida, él decía, bueno, hay que integrar esta región, ¿no? Tiene un mismo antecedente histórico, por lo tanto hay que integrar esta parte del continente. Bien, cosa que era difícil, reconoce Simón Bolívar, por los caracteres desemejantes que dividían a América. Obviamente las élites criollas tenían sus propios intereses políticos y económicos. Una de las personas que ayudó a Simón Bolívar fue Manuelita Sáenz. Bien, Simón Bolívar, después de ver que su sueño de integrar la región se había quebrado, había acabado, él también muere por el avance de la tuberculosis en su cuerpo. La Gran Colombia fue una intención de unificar los territorios latinoamericanos y de habla hispana que compartían las mismas costumbres, ideas, religión y antecedentes históricos. Esta intención de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar, que empieza con el conocidísimo Congreso de Angostura en 1819, diciembre de 1819, y termina en 1930 con la renuncia del libertador Simón